Hola a todos, ¿qué tal? Como el vídeo de la semana pasada, el que hice sobre recomendaciones autoconclusivas ha gustado, pues he pensado hacer lo mismo pero con series completas, ya sean todavía abiertas o cerradas, pero todas disponibles, no hay ningún número agotado y tal, que ya sepa, con el bot, con FC nunca se sabe. Y vamos a empezar por una serie que en su momento cuando lo leí en digital me encantó y me la he hecho en físico. La carta 44 es de Soul y Rafael Alburquerque, el español Alburquerque. Es, aparte de preciosa, la edición es muy original porque te cuenta, es una historia de ciencia ficción en dos partes, digamos. En una parte te cuenta la llegada al poder de un presidente, que un trasunto de Obama, digamos, y ese presidente que tiene ideas, quiere cambiar a Estados Unidos, descubre el primer día leyendo una carta que le deja a su antecesor, un presidente republicano, podemos decir trasunto de Bush, que el gobierno ha enviado una misión espacial porque ha detectado un objeto extraterrestre en los límites del sistema solar. A partir de ahí, la trama se divide en dos. Por un lado está la trama propiamente de ciencia ficción en el espacio, con la nave que se va acercando a esos alienígenas que no sabe qué son, no sabemos qué quieren, ¿no? Y por otro lado en la Tierra, donde ese presidente se ve forzado, digamos, a guardar el secreto y a poner toda su agenda política al servicio de ese proyecto. Es como leer dos cómics en uno, porque al que le guste la ciencia ficción aquí va a tener muchas seres alienígenas, naves espaciales, civilizaciones extraterrestres, y al que le gusten las tramas más mundanas, las tramas más... va a tener muchas tramas políticas, hay un trasunto de la Merkel, un trasunto de Putin, como un presidente no puede permitir que le echen de la Casa Blanca a pesar de que está incumpliendo todas sus promesas porque es demasiado grande lo que está en juego, pero por supuesto tampoco puede decirlo abiertamente porque cundiría el pánico. Van a ser seis tomos, ya se han publicado cinco en España y yo lo he leído completo en digital y cierra muy bien. Algo de pijameo. Aquaman, esta es la parte, la de Jeff Jones y Van Reis, esto es de los nuevos 52, una de las poquitas cosas que salieron buenos de esa etapa. Es probablemente la mejor serie que ha tenido el personaje en mucho, mucho tiempo. También la parte que hubo en los 90 de Peter David estuvo muy bien, pero ese de Aquaman tenía poco, fue prácticamente un personaje nuevo. Y luego la parte que ha publicado el bot en formato jibarizado, lo de ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, acaba de salir en un tomo, también está bastante bien, pero aquí Jones le devuelve la dignidad al personaje. Un personaje que se había convertido prácticamente en una broma recurrente en Big Bang Theory, en Padre de Familia, y aquí nos lo presenta como un héroe, un peso pesado, con una gran mitología detrás y es capaz de crear historias que son pura épica. Son tres tomos más un tomo aparte que es un crossover con la Liga de la Justicia y la mayoría lo dibuja Reis. Y luego Pelletier cuando llega también lo hace muy muy bien. Es pijameo pero del bueno, es Jeff Jones, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Más pijameo, bueno, pijameo, un personaje que empezó en el pijameo pero que aquí está tratado de una forma, de una óptica totalmente diferente. Este es el Castigador, lo que está saliendo en, bueno, ya ha terminado en Marvel Saga. Han sido 12 tomos, creo recordar, y esto es el Castigador de la línea Max de Garth Ennis. A principios del año 2000, cuando Joe Quesada llegó a ser editor en jefe de Marvel, se produjeron algunas de las mejores series de la historia de la editorial. Y habían dejado atrás los 90, que fue una época muy mala para la editorial, pero no para la industria, ojo. Algunas de las mejores series de la historia del cómic americano nacieron en los 90, pero para Marvel fue una época bastante mala. Y Quesada lo que hizo fue darle rienda suelta a proyectos de autores como este Garenis, que nos presenta un castigador sacado totalmente del contexto del universo Marvel. Es un castigador lo más realista posible. Y nos cuenta desde el principio, desde su origen, nunca mejor dicho, en este primer tomo, en Vietnam, cómo llega a convertirse en la máquina de matar que es. Y aunque está muy bien, la serie es la mejor que se ha hecho del Castigador. El origen a mí me chirría un poco porque le quita bastante importancia a lo que fue la tragedia del asesinato de su familia. Para Ennis el Castigador ya venía atarado de serie y simplemente la familia fue lo que le hizo saltar la chispa.
Pero quitando eso, todos los tomos están muy bien, no bajan, bueno, hay uno que está sobre el 6, pero el resto no baja del 8 o del 9. Y como digo, una serie prácticamente redonda. Pocas veces vais a encontrar una serie Marvel tan buena y tan regular. Regular hablando de la calidad que tiene, una regularidad en calidad casi desde el principio hasta el final. 12 tomos y ya está cerrado, todos están disponibles en Panini. ¿Qué más? Más ciencia ficción, pero muy diferente a lo que hemos hablado antes. Lazarus. Lazarus es una obra de Greg Rucka y de Michael Lard. Es ciencia ficción, pero igual que la Carta 44 era ciencia ficción, naves espaciales, civilizaciones alienígenas, esto es una ciencia ficción mucho más terrenal. Aquí tenemos un mundo muy cercano en el futuro en el que los estados-nación, Estados Unidos, Francia, España, han caído. Ya no hay gobiernos como tal, y los que gobiernan son familias mafiosas que se comportan como señores feudales y que controlan su territorio. Esas familias tienen constantemente enfrentamientos entre ellas por problemas de poder, recursos, por todo. Y crean para evitar las luchas a gran escala, crean unos guardaespaldas, por así decirlo, unos campeones, digamos, mejorados genéticamente, mejorados con tecnología, que se enfrentan cuando hay alguna escaramuza entre las familias, son varias familias, son docenas, pues se enfrentan entre ellos para dirimir los conflictos. Y esta es la historia de una de ellas, de esos guardaespaldas que se llaman Lazarus. Pues vemos aquí la historia del guardaespaldas del Lazarus, de la familia más importante. Y es ciencia ficción, ya os digo, pero con toques del Padrino, con toques de género negro, con toques de... Está muy bien y sobre todo el mundo que crea es un mundo muy creíble y muy pensado, muy trabajado. Constantemente lo están expandiendo, presentando nuevos personajes, nuevas zonas, nuevas familias, y la verdad es que no tiene, va por el, creo que va ahora mismo por el tomo 5 y no tiene pinta de que vaya a acabar pronto, pero de verdad que lo lees del tirón, no cansa, no flojea en ningún momento, y el dibujo ya lo estáis viendo, muy sobrio pero muy bueno. Otra cosita, esto sí es superhéroes, pero esto es una de las mejores cosas que se ha hecho en el género, Astro City. Astro City de Carl Busiek y Brent Anderson. Esto es, como yo digo, una de las mejores cosas que se ha hecho en superhéroes. Ya le dediqué un vídeo exclusivamente, así que no voy a repetirme mucho, pero es coger los arquetipos, el arquetipo de Superman, el arquetipo de Wonder Woman, y sacarlos del contexto del universo Marvel, del universo DC, y meterlos en una ciudad contando historias. Al principio son historias cortas, joyas como esta, que nos cuenta que Superman sueña con... El sueño de Superman es poder volar. Y pensaréis, ¿cómo es eso posible? Pues si leí esta historia lo entendéis. Es amor por los cuatro costados del género de superhéroes, muy bien hecho, una gran calidad, todo. Y poco a poco se van abriendo a tramas más grandes, más ambiciosas. Y los personajes, ya veis, este es un trasunto claro del Capitán América, el primero Samaritano era un trasunto claro de Superman. Aquí tenemos una especie de Vengadores, digamos. Todos, tú ves los personajes y no son copias con el color cambiado, pero tú ves esto y ya te puedes imaginar qué personaje es, o el hombre gigante, en fin. Muy bueno. Esto lo está publicando ahora mismo el bot SC, es serie abierta, digamos, en Estados Unidos sigue abierta. Yo recomiendo los 8 primeros tomos que fueron la serie original, y que hay auténticas joyas ahí. Algunos de los mejores cómics de pijameo que yo he leído están en esta serie. Si queréis saber más, hice un vídeo sobre esto. Y dejamos atrás el pijameo, nos metemos en estos ex-criminals. ¿Esto qué es? ¿Es ciencia ficción? La verdad es que comedia es una mezcla extraña. Para mí es una genialidad. Hay gente que no lo aguanta, hay gente que lo considera cómic para pajeros, que la verdad, si tú te pajeas con esto es que tienes un problema. El nombre engaña. Sex Criminals da una idea de un cómic sucio, un cómic de porno, un cómic... Y aunque sí hay sexo y sí hay desnudos explícitos y tal, pero está todo contado tan bien al servicio de una historia que no es realmente importante. El cómic abre en primera persona contándonos una chica dirigiéndose al lector
contando la historia de su vida, cómo su padre se suicidó, cómo no se llevaba bien con su madre, cómo fue crecer para ella en la adolescencia y cómo un día pues descubre el sexo, se masturba y tal, pero al contrario que cualquier otra chica que llega al orgasmo, cuando ella lo hace descubre que el tiempo, digamos, se para. Es algo que le sorprende y el primer tomo, la primera parte del primer tomo nos cuenta lo que fue ese descubrimiento para ella. En verdad todo esto es una metáfora del descubrimiento del sexo, del paso a la vida adulta. Cuando tú descubres el sexo por primera vez, normalmente tú no puedes preguntar a tu madre, mamá, cuando me masturbo, se me ponen los pelos de punta y tal. No, tú preguntas a amigas, buscas en libros, en internet. Pues esto es lo que la chica hizo, pero claro, ninguna de sus amigas le pasaba eso de pararse él. Entonces nos cuenta su vida desde entonces, con relaciones, hasta que un día, en una fiesta, conoce a un chico y ese chico pues le ocurre lo mismo exactamente que a ella. Y a partir de ahí empieza una relación juntos y es una relación en la que parece que la ciencia ficción se deja de lado un poco, pero solo superficialmente, porque rápidamente aparecen más personajes que tienen esa habilidad o ese poder, digamos, pero aquí no hay capas, pijameos ni nada, es simplemente gente totalmente normal, con sus problemas, con sus enfermedades, con sus frustraciones, que tienen esta habilidad y viven con ella. El cómic tiene muchísimo de comedia, pero muchísimo, porque imaginaos si podéis parar el tiempo, ¿qué haríais vosotros? Bueno, pues estos personajes nos cuentan lo que hacen, lo que harían, cómo utilizan esa habilidad para... Y luego tiene unos personajes, Jasmine San Cocaine, solo con ese nombre ya os podéis imaginar. Divertidísimo, pero leed las primeras páginas, el primer tomo, y si no os gusta, dejadlo, porque de verdad, si no te quedas enganchado en el primer tomo, no te va a gustar, no es para ti. Algo más de pijameo. Esto está saliendo ahora mismo en España en Marvel Saga. El puño de hierro de Brubaker y ajá, sí, otra historia de Brubaker, pero es que es muy bueno, joder, Brubaker es muy bueno. Aquí lo que nos cuentan es la puesta al día del personaje. El puño de hierro es un clásico de Marvel, pero al contrario que otros personajes como Daredevil, como Spider-Man, por supuesto, como nunca ha tenido una gran etapa desde los años 70 que lo cogió Claremont y Byrne. ¿Os acordáis de algún cómic, alguna saga, alguna etapa que realmente valiera la pena del personaje? Pues esta es. Aquí nos presenta el personaje después de la Civil War, en la que tuvo un papel secundario pero decisivo en algún momento, y desde entonces él decide volver, digamos, a sus orígenes, y Brubaker nos cuenta aquí quién es el puño de hierro, qué hay detrás de su leyenda, quién es Danny Rand, el portador, y digo el portador porque ha habido muchos puños de hierro a lo largo de la historia. Nos presenta aquí su origen, cómo consigue sus habilidades, la ciudad mística que es la base del personaje, y una trama que involucra a su yo real de un hombre de negocios al que una compañía rival intenta quitar su compañía, su empresa, y el puño de hierro que tiene que de alguna manera involucrarse. La historia es cerrada, a ver, tiene un final abierto que da lugar a el rey que siga la saga, que son 6 tomos en total, pero en el tercero se va Brubaker, yo voy a parar ahí. Y nos cuentan aventuras de antiguos portadores del puño, nos cuenta sobre todo un nuevo personaje, un personaje que, fijaos, está, porque David Aja es la leche, esta página está narrativa. Un nuevo personaje que por retrocontinuidad lo incluyen y que es el previo portador del puño y que hace de mentor aquí, digamos. Si queréis leeros solo este tomo, más o menos termina todo. Si no, pues seguid adelante y ya cuenta una historia más grande, digamos, pero ya no llega al mismo nivel porque meten muchas subtramas, no es el dibujo único de Aja. Pero bueno, la serie en conjunto está bien y yo me lo estoy haciendo. Esto, otro de lo que está pegando fuerte, esto se ha llegado desde Saga, ninguna serie se llevaba tantos Eisner, Monstrous. Esto es fantasía pura y dura mezclada con algo de ciencia ficción y steampunk. Y aquí Marjorie Liu, que nunca hizo nada remarcable, y Sara Takeda, que era prácticamente una desconocida, hacen aquí una obra increíble.
Nos presentan un mundo desde cero, un mundo, una especie de Asia en los años 20, no sé decirlo, en el que, fijaos, este dibujo, este color, el detallismo, nos presenta un mundo en el que hay seres humanos y luego seres mágicos. Más que eso, hay un mundo en el que ha habido una gran guerra y todo esto no te lo cuentas desde el principio. La historia empieza en media res. Tú ya empiezas y la historia, el origen de los personajes, las relaciones entre ellos, las guerras que ha habido, todo eso te lo van contando con cuentagotas, poco a poco, durante la trama. Es un poco difícil entrar. O sea, a mí este tipo de cómics me gusta, cómics muy exigente, pero yo sé de gente que lo ha leído y no lo ha terminado porque no se estaba enterando de nada. Pero el caso es que van contando las cosas con flashback hacia adelante, hacia atrás, una especie de Westworld, la serie de televisión. Y después del primer tomo, en el que ya te meten toda la información, los siguientes tienen una estructura mucho más lineal y más fácil. Pero bueno, esto es una creación de un mundo alucinante. Y como ya digo, si tienes paciencia o te gusta ese tipo de narración compleja, con muchos personajes, naciones, razas, eventos del pasado que se citan constantemente, esta es tu serie. Tiene mucho de manga, en el sentido de shonen, tienes el típico animalito que hace de alivio cómico, tienes por ejemplo, ¿has visto estas cositas? Este tipo de personajes que son muy cookies. Y bueno, tiene la pinta de ser una serie tipo shonen muy larga en la que el personaje, la protagonista, va a vivir muchas aventuras descubriendo su pasado y conociendo a personajes por el camino cada vez diferentes. De hecho, en los 3 tomos que ha habido, los personajes secundarios se van cambiando prácticamente y yo no sé cuántos han presentado ya. Pero bueno, muy bueno también si te gusta la fantasía y solo por el dibujo merece la pena. Algo mucho más asequible, Tom Strong, también he hecho un vídeo de esto, si queréis saber más, buscadlo. Esto es la prueba de que Alan Moore es el mejor guionista de la historia y punto. O sea, y que puede revolucionar el medio y el género cuando le da la gana. A finales de los 90, cuando todo el mundo estaba ya metido de lleno en el cómic, en el Green and Gritty, ese cómic de dientes apretados, de héroes que son psicópatas, él dijo, voy a volver a los orígenes. Y nos contó aquí la historia de un personaje que es un mundo sin superhéroes, porque esto es lo que Alan Moore, el experimento de Alan Moore. ¿Y si Superman no hubiera existido? ¿Cómo hubiera sido el cómic? Pues los héroes del cómic hubieran sido científicos, hubieran sido espías, hubieran sido héroes pulp un poco más desarrollados. Y aquí lo que nos cuenta en este primer número, todos son grapas individuales, historias individuales en grapa, el origen del personaje primero, contado en un paralelismo, o sea, el chico que lee el cómic, este cómic es la primera historia del personaje, muy bueno. A ver, aquí, ¿veis? Lo que el chico está leyendo es lo que estamos leyendo nosotros a la vez. Y crea desde la nada un personaje, una familia, unos enemigos, un universo, todo. Es muy bueno. El dibujo se ayuda de diferentes dibujantes. El principal es Chris Spruce, con un dibujo muy limpio, muy claro y que ayuda muchísimo a la narrativa. Eso es fantasía, imaginación por los 4 costados. Y yo no creo que nadie que lea esto no le guste, es imposible. Y de aquí pasamos a algo mucho más terrenal, otra vez Brubaker, otra vez con Michael Lark, Gotham Central. Esto es el bot, también están todos los tomos disponibles que yo sepa. Lo de antes, Tom Strong, yo tengo la edición antigua de Norma, pero el bot lo ha sacado en 3 tomos recopilatorios, la serie completa. No los spin-off, pero bueno, todo está disponible también. Esto es una idea muy interesante, brillante, diría. Si tú fueras policía en Gotham, si tú trabajaras en el departamento de policía y supieras que hay un tipo que hace tu trabajo mucho mejor que tú y que va a resolver los crímenes, va a cazar a los criminales, ¿tú cómo te sentirías? Pues esto es lo que nos cuenta aquí, el día a día de los policías del departamento de policía de Gotham City. Unos policías que se sienten unos secundones porque su jefe confía más en un tipo que va con los calzoncillos por fuera y en capa que en ellos.
Está dividida la serie en 2 turnos, el turno de mañana y de tarde, uno guionizado por Brubaker y otro por Greg Rucka. Brubaker antes lo hemos visto, Rucka antes lo hemos visto en Lazarus, y Brubaker vamos a verlo ahora también en Wonder Woman. Son quizás algunos de los mejores guionistas que hay en activo ahora mismo. Son 6 tomos. Esta serie está cerrada, pero podéis quedaros en el cuarto perfectamente, porque los otros 2 es un relleno, es una tomadura de pelo de FC para engañar a los compradores. La serie acabó en el número 4 y los otros son historias que se aparecieron en diferentes colecciones, algunas guionizadas por Brubaker, otras por Rucka, pero nada que ver con la colección. Y se estructura en diferentes sagas, la mejor es la primera, pero todas tienen un gran nivel y el dibujo ya lo estáis viendo. Una gozada. Es mucho más sucio, mucho más detallista, digamos, que el que hemos visto en Lazarus, pero le viene como al pelo a esta historia. Batman aquí aparece muy poco, pero su presencia se hace sentir durante todo el cómic, y sus villanos, los criminales que pueblan la ciudad, sí aparecen más. Si te gusta Batman pero estás cansado del Batman superhéroe de Tom King, pues esta serie te va a encantar. Otra cosa, Wonder Woman. Este es el coleccionable, ¿vale? Esto es, perdón, he dicho antes de Brubaker, esto es Azzarello. Wonder Woman de Azzarello fue lo mejor que salió de los nuevos 52 y es Wonder Woman desde cero, contado desde cero. Aquí hacen muchos cambios con respecto a la continuidad oficial y aquí nos presenta una Wonder Woman que incluso cuando se publicaba esto en los 952 iba muy a lo suyo. Presenta a los dioses mitológicos más como una familia mafiosa que como dioses en sí. Y hace muchísimos cambios en la continuidad, en el aspecto y en todo de lo que nosotros conocemos. Aún así, una serie muy buena, una serie que cierra perfectamente y de lo mejorcito que se ha publicado de Wonder Woman prácticamente desde George Pérez. Esto está disponible también tanto en el coleccionable como en unos tomos de grandes autores que publica ECC. Y lo último, que tarde se nos está haciendo ya, Descender. Esto es una gozada. Descender, esto sí es ciencia ficción pura y dura. Descender es una obra que nos presenta un futuro muy lejano, ¿sabes?, en el que la humanidad ha colonizado las estrellas, ha tenido contacto con otras razas alienígenas, y en el que todos los seres humanos viven en un mundo perfecto, servidos por androides, todo tipo de androides. Pero en un momento dado algo aparece, unos gigantescos robots que se llaman cosechadores y aniquilan a la civilización humana y a prácticamente todas las civilizaciones de la galaxia. La historia empieza años después cuando un pequeño robot, un robotito, despierta y se encuentra que está solo, que su familia, porque él lo considera familia, es un robot humanoide, lo ha abandonado y él no recuerda nada y tiene que empezar una búsqueda de su familia y de descubrir qué ha pasado, quiénes son esos robots, esos cosechadores. Y a la misma vez, su despertar hace que una serie de poderes, lo que queda del Imperio Humano, otros alienígenas, se pongan en su búsqueda porque él parece tener la respuesta al misterio de los cosechadores. Ahí tiene algo que ver con ellos. El dibujo, ya lo veis, son acuarelas. Es buenísimo, pero buenísimo. El dibujante desde Authority, que es lo primero que uno de los rellenos de Authority, que es donde yo le conocí, ha mejorado, no se pueden imaginar. Y la historia funciona, es muy lenta, o sea, se desarrolla muy lentamente, pero en cada tomo te deja con ganas de más, porque se hace un pequeño descubrimiento, se hace un giro de tuerca, y ahora mismo se han publicado, que yo recuerde, 5 tomos. Está parada porque en Estados Unidos se ha parado también. Es de Jeff Lemire y de Nastin Nagoyen. Y bueno, 25 minutos, creo que ya es más que suficiente. Cualquiera de estas series está disponible, unas cerradas, otras abiertas, pero podéis empezarlas sin problemas, no hay números descatalogados. Y cualquiera merece realmente la pena, ya dependiendo de si preferís ciencia ficción pura y dura, si preferís pijameo,
Si preferís pijameo con un giro de tuerca, ciencia ficción mezclado con género negro, o en fin, hay para todos. Nada más, un saludo y hasta la próxima.